Pues sobre todo es la falta de seguridad, porque llevamos años reclamando que hay falta de seguridad y este año mismo no nos han reunido, así como otros años se suele hacer unas reuniones previas a San Fermín para incidir un poco en determinados comportamientos y en determinadas formas de actuar. Este año no nos han hecho ni reunir, ni con Mancomunidad, la empresa, justamente la comisión que tenemos de calendarios y líneas, para informarnos. Como suelen decir, que todos los años está todo igual, pero que esté todo igual quiere estar igual de mal, ¿no? Porque si le siguen agrediendo a los conductores y siguen sin hacer lo que tienen que hacer. El otro día había un montón de gente recriminando a los compañeros porque no habían informado que unas determinadas paradas habían quedado anuladas durante la procesión y durante determinados actos. Y claro, como el que se lleva siempre el chorreo es el conductor y las problemáticas van para él, pues aquí parece que no ocurre nunca nada, pero claro, los insultos, las agresiones verbales, yo creo que también cuentan mucho. Y de hecho se ve que en la agresión del otro día, como una persona se mete por detrás al autobús y va directamente a agarrarle del cuello al conductor. Todavía no sabemos por qué. Entonces, o sea, es que tú no puedes ir a agredirle a un conductor. Encima estaba conduciendo, tuvo que soltar una mano para intentar defenderse. Podía haber pasado cualquier cosa. Pues todavía estamos esperando que la empresa le diga algo al conductor. Hemos pedido las imágenes para que el conductor puso denuncia. Posiblemente eso tendrá una repercusión judicial, pero es que no se puede andar así. No tenemos defensa de ninguna clase, nunca hay un policía municipal. Las paradas a tope para que hubiera alguien de la empresa o pusiera a alguien de seguridad para los momentos puntuales organizar un poco el tema. Es que estamos siempre solos. ¿Se ha puesto en contacto el Ayuntamiento de la Mancomunidad con vosotros? El presidente de la Mancomunidad estuvo hablando conmigo y creo que también le llamó al conductor afectado, pues un poco para darle ánimos y tal, pero vamos, es lo único que hemos tenido. El Ayuntamiento no ha dicho ni palabra y de la empresa del conductor tampoco no ha tenido noticias, y nosotros una nota escueta en la que ha ocurrido el incidente y punto. No se ha reunido con nosotros nadie, ni creo que tengan intención de hacerlo. ¿Y en concreto qué medidas son las que pedís? A ver, la flota de autobuses, creemos desde que empezaron las agresiones que estamos con, y por lo menos llevamos 5 años, vamos a decir, agresiones ha habido siempre, pero vamos a decir, cuando ha empezado esto a repuntar, hace 5 años, van poniendo la flota que viene nueva, traen mamparas. ¿Por qué no pueden poner a los autobuses que están en servicio, que no tienen mampara, por qué no se les puede poner? ¿Tanto es el coste? Sabiendo que estamos, vamos a decir, casi todos los días con esa problemática. Yo creo que debería estar la flota ya al completo con mamparas, porque los conductores las están exigiendo. Al principio parecía una cosa un poco, pero bueno, si ya nos hemos tirado al río, que vamos a llevar todos mampara, pero que se la pongan y que el conductor se vea respaldado. Porque el otro día al conductor que le ocurrió el hecho, que continuara hasta el final del recorrido. A ver, te dice el conductor que me acaban de agredir, que estoy súper nervioso, que no puedo más, y te mandan seguir hasta el final. Digo, ¿quién está aquí al cargo de esto? Esto es una vergüenza, tú no puedes hacer eso. Se saltaron el protocolo de actuación. Tiene que ir un inspector a ver en qué situación está el conductor. Igual está con la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, o con un ataque de ansiedad. Allá no fue nadie, apareció un inspector al rato, pero después de que ya no había, vamos a decir, el autobús estaba fuera de servicio, pero que tenga que decidir el conductor que no sigo porque me encuentro mal. Es que estamos completamente abandonados. No le importamos a nadie, está claro. Ahora, que se cubra el servicio, sí, ¿eh? No te quedes con el autobús por ahí, no avises porque te ha pasado algo y tal, porque enseguida tendrás alguna repercusión, eso no te preocupes. Ahora, repercusión de cara para ellos no hay ninguna. ¿La agresión esta cuándo fue, el día 6? El día 6 hacia las 9 de la noche o así. ¿Y había gente en el autobús? Estaba el autobús, el problema era ese, que los autobuses, aquí hay una práctica muy habitual, cuando el autobús está muy lleno y llegas a una parada en la que se baja gente, entendemos que todo el mundo quiere ir a la fiesta o quiere salir de la fiesta y se monta gente por detrás. Entonces ahí debió haber algún problema con algún usuario que subió por detrás, bien porque en la cuadrilla que iban, lo de siempre, queremos ir todos juntos, no podían subir, el conductor cerró porque tenía que cumplir con el servicio y al final el señor este se sintió ofendido o se sintió mal, bueno, no sabemos todavía porque yo, que sepa yo, la versión de él no la tengo, y fue agarrarle del cuello al conductor. Eso es para que veamos la impunidad que tiene cualquiera que se sube al autobús de ir a atacarle a un conductor. O sea, es que parece que eso es como el derecho antiguo de pernada, ¿no? Que por ser quien soy, puedo ir allá y hacer lo que me dé la gana. Hombre, esto tendrá que pararlo alguien alguna vez. ¿Y con las mamparas estas es suficiente? A ver, no es suficiente porque estábamos hablando de los compañeros. Luego vendrán con una escopeta, porque es que al final
tú ahora la mampara lo que consigue es que no te puedan lanzar una cosa o que no te puedan ir directamente a hacer algo. Pero el insulto no te lo quitan y eso Mancomunidad iba a hacer una campaña, no ha hecho absolutamente nada. Porque el problema está en que al usuario le dan cera, llama ya, no se preocupe, no sé qué, no sé cuánto, pero el problema siempre es del conductor. Porque para eso ponen una empresa intermedia como la que tenemos, para que te presione a ti. A ver, pero que a mí me tienes que defender porque estoy haciendo mi trabajo. Ya comprobaremos si yo he hecho mal, si he hecho una negligencia o lo que sea, pero es que nunca lo comprueban. Tiran siempre de que el conductor es el culpable y se ha acabado. Tú tienes que demostrar lo que no puedes. Y los que se suben al autobús no tienen que demostrar nada. Hombre, habrá que demostrar todos, ¿no? ¿Cámaras no lleváis? Este creemos que tiene cámara y claro, vamos a pedir el visionado de eso porque claro, si va a haber una judicialización del tema, la prueba es importante. Porque hay testigos también que se van a prestar, pero hombre, siempre si tienes una prueba de una grabación, yo creo que es mucho mejor.